Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen la demora, ¿me escuchan bien ahí? Pues estaba con unos problemas de audio que no escuchaba bien. Bien. Bueno, lindo día para estar hoy acá escuchando clases de Zoom, así que alguien si quiere estar en el balcón, en el patio, yo no tengo ningún problema. Aprovechen las clases virtuales para hacer eso, estar un poco al sol. No hay drama con eso. Bueno, ¿cómo vienen hasta ahora con la cursada? ¿Qué estuvieron trabajando estas semanas? Esta semana tuvieron doble clase presencial con el doctor Galarreta, ¿no? Si no me equivoco. El martes hicieron los casos prácticos que habían quedado pendientes la semana pasada. ¿Y ayer qué tema trabajaron? Hablamos de la defensa, más que nada, y Bien. después, nada, eso, lo Bien. básico. ¿Y el jueves con el doctor Favarotto? ¿Recuerdan? De los presos y la población en la cárcel. Bien, Fallo Nos mostró Berbisky, ¿llegaron a gráficos. ver algo? ¿De qué, perdón? Fallo Berbisky. Creo que lo nombró, no sé si lo llegamos a ver. Nombró. Bien, está bien, bien, perfecto. Bien, ahí por ahí vamos a tocar ahí por la tangente alguna cuestión de ese tema. Bueno, bien, hoy vamos a hacer una clase más teórica quizás, voy a hablar por ahí un poquito más yo. Ya las próximas clases, estas cuestiones teóricas las vamos a aplicar ya con un trabajo de fallos. Vamos a hacer discusiones de fallos, vamos a dividirnos en grupos, cada grupo con un fallo y lo vamos a traer a discusión acá en la clase. Pero bueno, eso después les paso bien la actividad cuando terminemos. Bien, a ver si puedo compartir pantalla. Un segundo. ¿Ahí están viendo o no? Todavía no. Yo todavía no veo nada. No se ve. A ver.
Bueno, ahora sí, disculpen, a ver si ahora funciona esto, no sé qué pasó con el compartido. Ahora sí ven, ¿no? Sí, un PowerPoint. Exactamente. Bien, bueno, hoy vamos a hablar de las garantías constitucionales en el proceso penal, para después empezar a aplicar este tema en lo que es los fallos judiciales de la Corte Suprema. Bien. A ver. Bueno, antes de pasar a hablar de las garantías constitucionales en particular, vamos a ver de qué manera las tenemos que pensar, cómo las tenemos que analizar justamente en el marco del proceso. Y para eso vamos a trabajar con la idea y siguiendo la doctrina de Alberto Binder, que él lo que nos propone, el profesor Binder lo que nos propone es dejar de pensar el proceso penal como un trámite, como una serie sucesiva de pasos que nosotros tenemos que ir cumpliendo para ir avanzando en las diferentes etapas, y tenemos que utilizar como concepto base lo que él denomina la antinomia fundamental del proceso penal. Este concepto quizás lo vamos a ir trabajando y lo vamos a ir intentando advertir en otras ocasiones. ¿Qué es esto de la antinomia fundamental? Es la contraposición esencial que se da entre la búsqueda de eficacia en el sistema y los límites que se le imponen al poder punitivo en esa búsqueda de eficacia. Y esto lo resumimos en la locución eficacia versus garantías, y así lo pueden encontrar quizás escrito en muchos lugares, lo que es la cuestión de eficacia y versus garantías. ¿Por qué se da esto? Esto se da porque todo Estado de derecho moderno, criminaliza y castiga la realización de determinadas acciones. Esto ya lo han estudiado, y esto lo hace a través del poder punitivo, que como sociedad, en conjunto, se le delega exclusivamente a este ente abstracto que es el Estado, para que lo ejerza de forma exclusiva. Si no fuera así, viviríamos en una ciudad de caos, donde cada uno intentaría criminalizar y hacer justicia a lo que se llama por mano propia, y llevar adelante esta criminalización o venganza privada, como quieran decir. Ahora bien, la eficacia es esta fuerza que impulsa al Estado a realizar, a efectivizar este poder punitivo, a llevarlo adelante, para mantener el control y el orden en la sociedad. Pero esta facultad que en los estados democráticos ejercen el pueblo, ejercen nosotros, que se delega, es necesaria, pero también es peligrosa. La posibilidad de ejercer indiscriminadamente esta facultad puede llevarnos a estados totalitarios, a circunstancias muy peligrosas y complejas. Y por eso es que se le imponen límites a esta acción. Y esos límites es lo que llamamos las garantías constitucionales, que actúan como una especie de escudo protector nuestro, de las personas, de quienes detentamos el poder y lo delegamos, frente a ese poder estatal. ¿Cómo lo vemos esto? El Estado quiere meternos presos, quiere imponernos una pena, una sanción, por alguna acción que a su criterio cometimos y que debe ser penalizada. Bueno, no. Tenemos nuestra protección, tenemos nuestro escudo protector, que es el juicio previo, que ahora lo vamos a ver. El Estado quiere acceder a nuestro domicilio, quiere ingresar a nuestro domicilio para conseguir elementos que sean prueba de un delito, para proceder a una detención. Bueno, no. Ese ingreso al domicilio debe ser de determinada forma, bajo determinadas reglas, y autorizado por una determinada persona a quien se le da esa facultad, que en nuestro caso sería un juez de garantías. Bien, entonces tenemos estos dos elementos, la eficacia y las garantías, el poder punitivo y los límites a ese poder punitivo. Estos dos elementos no conviven en una armonía, se encuentran en tensión, en una tensión constante, pero se van a encontrar en determinado punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es inestable, es cambiante, puede estar más cerca del lado de las garantías, puede estar más cerca del lado de las eficacias, pero se puede ir modificando.
por ejemplo, volviendo con los mismos ejemplos, el Estado puede ingresar al domicilio de cualquier persona, una norma que cuando tenga la sospecha de que tiene elementos de un delito, ¿no? Que prueben la comisión de un delito. Una norma de esa forma, podríamos decir que está completamente del lado de la eficacia. El Estado puede hacerlo de manera indiscriminada. Metemos un freno, no. Una norma que esté del lado de las garantías, el domicilio es inviolable, de ninguna manera el Estado puede acceder a la intimidad de las personas y no puede ingresar en su domicilio. Acá estamos más del lado de las garantías. Bueno, estos dos elementos se van a encontrar en algún punto, que puede estar más cerca de un lado, más cerca del otro, como por ejemplo el que tenemos en nuestro sistema legal. El Estado puede ingresar en el domicilio cumpliendo determinadas circunstancias, con una orden escrita de un juez, o en ciertas ocasiones sin esa orden escrita, por cuestiones de urgencia, todas las posibilidades que existen de acceder a un domicilio sin orden judicial, que ya la vamos a trabajar a través del estudio de fallo, ¿no? Pero acá vemos cómo se da ese juego y cómo se da ese punto de equilibrio. ¿Y por qué puede modificarte ese punto de equilibrio? ¿Qué es lo que puede hacer que se acerque a determinado lado o al otro este punto de equilibrio? ¿Al lado de las eficacias o al lado de las garantías? Bueno, hay múltiples razones. La política criminal del Estado es una, las modificaciones constitucionales o legislativas, las interpretaciones que hacen los jueces, e incluso cuestiones de hecho que se dan en un determinado momento, en un determinado lugar, que terminan generando un impacto en alguna de estas cuestiones, que terminan generando una modificación legislativa, que terminan generando un nuevo criterio de la Corte Suprema, de los jueces. Para poner dos ejemplos, caso Bloomberg, y todo lo que sucedió alrededor del caso Bloomberg, las llamadas leyes Bloomberg. Salieron un montón de leyes que negaban excarcelaciones, negaban beneficios, un montón de leyes que corrieron ese punto de equilibrio más hacia el lado de la eficacia de la persecución penal. Facho Berbisky, que es lo que les comentaba, que quizás lo comentó a la pasada, en la clase pasada el doctor Favarotto, hacinamiento en cárceles, condiciones que no respetan los derechos humanos, la Corte Suprema dijo, basta, así no, acá hay que acomodar esta cuestión. Hay un criterio interpretativo de la Corte Suprema de Justicia que fue más para las garantías. Y así, todo el tiempo se está modificando este punto de equilibrio donde se encuentran estas cuestiones. A ver, vamos a poner un ejemplo, vamos a trabajar con un ejemplo, si cerramos esto y pasamos a las garantías en concreto, donde ustedes van a ser los jueces. ¿Bien? Ustedes son jueces, yo soy un fiscal, estoy investigando una gran banda, una banda muy importante de narcotráfico, ¿no? Que tiene alcances internacionales, mueven mucho dinero, mueven mucha droga, y yo tengo la información como fiscal, a través de mi investigación, que esta banda tiene un cargamento muy importante, muy costoso de droga, acá en la ciudad de Mar del Plata, en un barrio, vamos para no estigmatizar, no nombrar ningún barrio, el barrio Cuadrado se llama, ¿no? Ese barrio Cuadrado, en un radio de 4 manzanas, 30 domicilios, yo pude investigar y pude acceder a la información de que nos encontramos que tienen este cargamento en ese radio, y que ese cargamento lo van a sacar de ahí, lo van a mover. No sé, hoy es 16 de septiembre. Entre el 1 y el 15 de octubre van a mover ese cargamento de ahí. Y yo necesito agarrar a esta banda, necesito agarrar ese cargamento y necesito detener a estas personas. Entonces voy con esta información y les digo, jueces, juezas, solicito una orden de allanamiento para estas 30 casas del barrio Cuadrado, porque tenemos una banda muy importante, una banda que se nos puede escapar, entre el día 1 y 15 de octubre. ¿Alguien me da la orden de allanamiento? ¿Me hace el lugar? ¿Qué opinión? No, es bastante indeterminado. Es bastante determinado. Bien.
¿Alguien más? Eso sería ¿Era lo como mismo? lo que las que se llaman excursiones de pesca. Bien, estoy yendo a una excursión de pesca a ver si está o no está. Claro, Bien, ¿qué me dicen que no? Entonces, ¿están todos de acuerdo? que no. Bien, sigo investigando. Listo, me dicen que no, vuelvo, sigo investigando. Profundizo la investigación. Bueno, puedo circunscribir este cargamento, esta banda, a 10 casas que están en un lapso de 2 cuadras, y sé que la droga esa se va a mover en la segunda semana de la primera quincena de octubre, es decir, entre el 7 y el 15. Ya puse todo mi esfuerzo en poder circunscribir un poco más el lugar, el objeto, el tiempo. Estas bandas se mueven muy rápido, de un día para el otro pueden desaparecer. Vuelvo al juzgado de ustedes, pido una audiencia y les pido, bueno, conseguí estos nuevos elementos. ¿Me dan la orden de allanamiento? Sí, No es que, no, no es que sea más determinado, sino que es menos indeterminado que el anterior. bien, todavía no, Gregorio. Todavía no. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien no? Yo coincido con Gregorio. Bien. Sigo investigando. Todavía a fines de septiembre ya. Dentro de 2 días puede empezar el movimiento. Bueno, y determino que el cargamento, tengo 4 casas. No sé cuál de esas 4 casas es. Ya no tengo más recursos para poder determinarlo. No tengo más tiempo. 4 domicilios. Y sé que ese cargamento se va a mover en el último fin de semana de la primera quincena de octubre, entre el 13 y el 15. Viernes, sábado y domingo. No tengo más forma de circunscribir más el objeto. ¿Me lo dan, no me lo dan? Ahí sí, ahí cambió, no cambió la situación. ¿Qué consideran? Yo creo que cabría en esa posibilidad, sigue siendo indeterminado, pero se nota que el Ministerio Público hizo un esfuerzo en averiguar el mayor posible y no podemos dejar como meritorio algo por una mínima exigencia. Yo se los ¿Vos considerás? autorizaría. Está en calza. Sí. Pero tal vez la operación sería, perdón, tengo la cámara apagada porque me anda mal internet, si no. Sí, no hay Capaz problema. que la operatoria sería otra, como por ejemplo que haya policías de civil, y en caso de que vean algo, ahí sí proceder, pero sigue siendo Bien, indeterminado. ¿Sí? es una posibilidad más riesgosa, se puede frustrar el proceso, podría hacerlo. Bien, ¿alguien más? Bueno, en esto no hay respuesta correcta ni incorrecta. Justamente es ver cómo funciona esta situación de la eficacia y las garantías. Quizás sí, el primer ejemplo era un ejemplo muy burdo, muy absurdo, donde ninguno por ahí se le hubiese ocurrido autorizar un allanamiento en ese caso. Pero a medida que vamos circunscribiendo un poco más la cuestión, ahí ese punto de equilibrio que estamos buscando entre eficacia y garantía se encuentra un poco más difuso. Quizás alguno me dice, no, tenés que tener domicilio exacto, día y hora exacta, y te voy a autorizar el ingreso entre tal horario y tal horario. Ahí estaríamos en un caso completamente pegado a la línea de garantías, quizás, que puede ser correcto en determinadas circunstancias, pero nos alejamos del otro punto, que es la eficacia de la persecución penal. Entonces, cada uno ahí va encontrando su punto de equilibrio, y ahí cada uno va a ir analizando dónde es que se da esa cuestión y hasta dónde habilita y permite la ley penal y las normas constitucionales acceder o no. ¿Bien? Esta es la idea del ejemplo nada más para ver cómo funciona este juego. Así yo podría seguir tirando ejemplos, circunscribiendo más tiempo, más días, más lugares, hasta que lleguemos al punto límite, determinado lugar, determinada hora. ¿Bien? Bueno, con esta idea general que venimos hablando de la antinomia fundamental, las garantías versus la eficacia, es que vamos a ver algunas, no todas, hay muchas, vamos a ver algunas, las principales, de las garantías constitucionales en el proceso penal que tenemos que tener en cuenta, y algunas otras ya las vamos a ver de manera un poco más práctica. A ver si... ¿Ahí están viendo? ¿Ahí ven? ¿Completo? Sí, sí.
Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno. Vamos a arrancar, quizás la garantía madre, de lo que tiene que ver con todo el proceso penal, que es el juicio previo y el debido proceso penal adjetivo. Esto lo tenemos tipificado en el artículo 18 de la Constitución. Lo primero que nos dice el artículo 18, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. También lo tenemos en el artículo 1 del Código de la Provincia de Buenos Aires, donde en el artículo 1 del Código de la Provincia, ustedes si lo ven, se toman un montón de las garantías constitucionales, llevan a la ley doméstica, a la ley provincial un montón de las garantías constitucionales, y entre una de ellas es, nadie podrá ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de este código. Ahí tenemos un agregado, que ahora lo vamos a ver, cómo es que tiene que ser ese juicio previo. No puede ser de cualquier manera. La Constitución nos da una regla general que luego se va circunscribiendo a las distintas jurisdicciones a partir de las distintas leyes. Bien, vamos a ir desarmando esta afirmación, vamos a ir de atrás para adelante. Ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué es esto? Esto lo tenemos previsto expresamente en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos dice: nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que al momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Y si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Bien, acá tenemos tres situaciones distintas que nos da la Convención Americana. En primer lugar, nadie podrá ser condenado por acciones o omisiones que al momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho. ¿Esto a qué nos remite? A la tipificación penal de la conducta, directamente. Esta situación de hecho, esta situación fáctica, en el momento que ocurrió, no era delito. Si mañana el Congreso saca una ley, esa ley entra en vigencia, y establece que tirar un papelito en la plaza es un delito penal, si yo hoy tiro un papelito en la plaza, no se me puede aplicar esa ley. ¿Bien? También tiene que ver con otro principio muy importante del derecho penal, que lo deben conocer, que es el principio de legalidad. Artículo 19 de la Constitución Nacional. Nadie puede ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Bien? Después, ¿cuál es la otra circunstancia que nos da la Convención Americana, artículo 9? Acá ya no tiene que ver con la tipificación de la conducta directamente, sino con la sanción que se le da a esa conducta. La imposición de la pena. Si se agravó la pena, yo cometí un hecho que se encuentra tipificado en el Código Penal, estoy sometido a proceso, estoy sometido a juicio oral, y en el transcurso de ese proceso se modifica la ley y se aplica una pena más grave a ese delito. Bien, eso no se puede aplicar en mi perjuicio, porque yo al momento de cometer el hecho me encontraba bajo determinadas condiciones. O sea, determinadas condiciones era determinada pena máxima. Y no puede aplicarse la ley, que es otro de los principios que entran en juego en este punto, retroactivamente. Bien, el principio de irretroactividad de las leyes penales. Las normas solo tienen vigencia hacia adelante. Se puede aplicar una norma inexistente al momento del hecho, o una norma agravante, no solo inexistente, sino que agrave la situación de hecho al momento en que fue cometido. ¿Bien? Pero esto, como todo en el derecho, y ya lo sabrán, tiene sus excepciones. Y la excepción, justamente, es que también nos la da el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es el tercer supuesto que nos dice: si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Podríamos discutir por ahí cómo está
descripto el delincuente, la utilización de la palabra delincuente en el marco de esta situación, pero más allá de eso, es claro que prescribe el principio de retroactividad de la ley posterior más benigna, o la ley posterior más favorable al imputado. Que esto también lo toma la Corte Suprema, en distintos fallos. Principalmente se da una discusión sobre este tema a nivel constitucional en lo que es el derecho penal tributario. Justamente estos dos fallos que le estoy diciendo, fallos Cristalux y Palero del 2006-2007, quizás lo vieron en administrativo, en alguna materia quizás ya lo hayan visto, tienen que ver con el derecho penal tributario. ¿Por qué? Porque en el derecho penal tributario existe, digamos, lo que se llama una condición objetiva de punibilidad. Esa condición objetiva de punibilidad, a partir del cual esa situación fáctica pasa a ser importante para la ley penal, pasa a ser susceptible de aplicación de la ley penal, en este caso es un monto determinado de dinero. En la evasión simple, a partir de X cantidad de dinero, de mayor cantidad de dinero que se haya evadido, por periodo, por tributo, importa la ley penal. Por debajo de esa cantidad, ya no importa la ley penal, será una acción administrativa, una acción civil, la acción que corresponda al Estado para hacerlo. A ver, ¿me ven ahí? Doctor, le quería hacer una consulta. Sí, de eso, interrúmpanme con la consulta, no hay lo problema. de la excepción, porque le puse por el chat, pero me parece que no se puede ver compartiendo pantalla. Por eso, sí, ahí quise ver y tuve un problema, pero interrúmpame, no hay problema. En casos de lesa humanidad también, ¿no? Y retroactividad de la ley. Bien, ahí hay distintos criterios. Uno de los criterios que se aplica en los casos de lesa humanidad tiene que ver con lo que es las fuentes del derecho y la costumbre internacional. ¿A qué voy con esto? Es un tema un poco más complejo creo que con el doctor Oneto van a tener una clase específica de lesa humanidad, pero lo que trabaja parte de la Corte, los votos de la Corte, en el caso Simón, en el caso Arancibia-Clavel, tiene que ver con que al momento de la comisión de los hechos de lesa humanidad, año 76 en adelante, o incluso ha habido fallos de años anteriores, pero vamos a quedarnos con años 76 en adelante, a nivel internacional existía, digamos, una norma de orden internacional, de costumbre internacional, surgida a partir de la Segunda Guerra Mundial y el juzgamiento de los nazis en Nuremberg, en donde ya se consideraba que estos hechos aberrantes cometidos por el Estado, en perjuicio de una población civil, todos los hechos que luego después fueron tipificados en el Estatuto de Roma en el año 94, eran considerados delitos de lesa humanidad y ya estaban por la costumbre internacional criminalizados. Bien, entonces, parte de la Corte, en esos fallos, lo que postula es esa situación, no postulan una situación de retroactividad de la ley penal, sino que existía una norma de orden internacional, que era relativa a la costumbre internacional, vigente en ese momento, por lo cual no se da la retroactividad de la ley penal. Otra postura sí tiene que ver ya más con lo que decís vos, que se aplica retroactivamente la Convención de Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad sancionada por el Estado argentino. ¿Bien? Más o menos. Sí, gracias. Va. Es un poco más complejo quizás, que es quedarnos solamente con la retroactividad de la ley penal, pero sí tiene que ver, está bien la aclaración porque se relacionan algunos aspectos. ¿En qué estábamos? Primera cuestión aclaratoria para confirmar. Ya analizaron fallos de la Corte, supongo, en la facultad. ¿Saben lo que significan las siglas fallos? ¿Lo vieron en algún momento? Porque por ahí están viendo fallos 329 y 1053 y nunca... Yo lo digo por experiencia personal, yo esto me enteré qué significaba y cómo buscarlo cuando salí de la facultad y empecé a trabajar. Entonces por eso también les hago la aclaración. ¿Saben a qué se refiere estas siglas de los fallos de la Corte, no?
nunca lo vieron, porque es importante porque quizás también ahora cuando empecemos a trabajar sobre fallos, van a ver mucho repetido esto y no, por ahí no, si no lo tienen claro no van a saber dónde buscarlo, a dónde ir. Los fallos de la Corte se publican. Sí, a ver. Sí, decime. La forma en que están protocolizadas, tipo el tomo, folio. Exactamente, es la forma que están publicadas. La Corte Suprema de la Nación, desde el año 1800, incluso si ustedes van a la página de la Corte Suprema de la Nación, pueden encontrar esos libros. Desde el año 1800, uno de los fallos que ahora vamos a ver un ratito más adelante, es de 1885 aproximadamente. Publica sus fallos en tomos. Tomos es el número de tomo, el número del libro. Tomo 1, 2, 3, 4, 5, que es el primero de los números que están viendo. 329 es el número de tomo. Folio es el número de hoja de ese tomo. Entonces, 329, 1053, ustedes van a la página de la Corte Suprema Nación, buscan el tomo 329, y en la hoja 1053 del tomo van a encontrar este fallo. Lo mismo con los demás. Esto para que lo tengan como técnica también de investigación, de búsqueda de fallos, pero es la forma en que están registrados. Y es de acceso libre, si ustedes van a la página de la Corte, pueden descargar en PDF todos los tomos del tomo 1, hasta el tomo, no sé si 2020 ya está publicado, pero 2019 estoy casi seguro que sí, donde están los fallos más importantes de la Corte. Algunos no se publican, pero ahí tienen una fuente muy importante de jurisprudencia de la Corte Suprema en todas las materias, que les puede servir incluso, no solo para la facultad, sino para cuando terminen la facultad y tener de fuente de búsqueda. ¿Bien? Bien, retomamos. En los fallos de derecho penal tributario, la cuestión que se da es que al ser establecido esa condición objetiva de punibilidad a través de un monto fijo, en su momento eran 100.000 pesos en la evasión simple, no recuerdo ahora cómo es con la última modificación. Eso también podemos discutirlo, quizás una deficiente técnica legislativa al poner un monto fijo, que las reformas legales no se dan tan rápido como avanza la sociedad y como avanza la economía, quizás los montos fijos quedan desproporcionados en determinado momento. Cada determinados años se sancionaba una ley que lo único que hacía, generalmente, era actualizar esos montos. Se actualizaban esos montos por un monto mayor, de acuerdo a la realidad económica, las condiciones económicas del momento, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurría? Cuando pasaba esto, todas las personas que tenían alguna causa de evasión tributaria pedían la aplicación de la ley penal más benigna. Ahora, en la condición objetiva de punibilidad, vamos a poner un ejemplo, en su momento era 50.000 pesos. Yo había evadido tributos por un monto de 50.000 pesos, 60.000 pesos vamos a poner, y al producirse un cambio de la condición objetiva de punibilidad por la reforma legal, pasa el piso a ser 100.000, mi conducta deja de ser punible por una ley posterior más favorable. Entonces se pedía que se extinga la acción penal por esa situación. En los fallos Palero, Cristalux y Palero, primero Cristalux, luego Palero, la Corte ratificó esta situación, ratificó la aplicación de la ley más benigna en los casos del derecho penal tributario. Hoy en día, a partir de una reforma que hubo también en el 2017, que nuevamente se actualizaron los montos, ese criterio, que acá aún continúa vigente por el momento de la Corte, está nuevamente en discusión. Según tengo entendido, hasta el día de hoy la Corte todavía no se expidió en ningún caso. Ya ha habido instrucciones desde la Procuración General de la Nación a los fiscales a que se opongan a la aplicación de la ley posterior más favorable. Esto ya tiene que ver con otra discusión, en cuanto a que esa modificación lo único que hace es actualizar un monto fijo económico que quedó en desuso por ahí por lo que es el transcurso de la economía, pero no implica una menor antijuricidad de la conducta que se cometió en ese momento. No es que, digamos, la conducta cambia, sino solamente una aplicación, una actualización aritmética del monto. Entonces no hay ningún cambio en la valoración penal de esa situación, por lo cual no correspondería aplicar la ley penal más benigna. Algunas cámaras de casación han ido con el criterio clásico de la Corte, de estos fallos, otras cámaras han ido en contra de ese criterio, así que en algún momento se vendrá algún nuevo fallo de la Corte en donde se reverá o no, o se mantendrá esta cuestión. Pero bueno, este es uno de los ejemplos clásicos en donde se ve la aplicación
retroactiva de la ley posterior más favorable en beneficio del imputado. ¿Bien? Cualquier pregunta me van diciendo. Sí, te hago una más y sobre este Sí. tema y ya está, porque me genera duda. Cuando es ley penal, ¿es solo ley penal sustancial o también adjetiva? Por ejemplo, se mejora, se da un nuevo derecho o una modificación al régimen de la ejecución de la pena. ¿Ese mejoramiento de esa ley aplica también o solo tiene que ser la sustantiva? Bueno, hay que ver, ahí la discusión está, ¿qué consideramos que es el régimen de ejecución penal? Digamos, ahí ya hay una discusión un poco más profunda que tiene que ver con eso. Si querés, para no entrar en esa discusión, vamos con la cuestión procesal, específicamente. ¿No? Que es el ejemplo clásico de la cuestión adjetiva. Si hay una modificación de la cuestión procesal, en ese caso, en principio, se aplica de allí en adelante. Digamos, esto tiene que ver con, como decís vos, la cuestión sustancial. En principio, ha habido pedidos de aplicaciones, hay también conflictos que tienen que ver con, y ahora lo vamos a ver con el juicio por jurados. En el país tenemos muchas jurisdicciones procesales distintas, y eso también nos implica un montón de procesos penales distintos, algunos con mejores legislaciones para el imputado, otros quizás con legislaciones más restringidas. En su momento, el profesor Mario Juliano, no sé si habrán escuchado una vez de él, director de Pensamiento Penal, fallecido hace unos años, él había planteado, y creo que llegó a escribir algo, del el derecho al mejor derecho. Creo que si les interesa pueden buscar, debe haber algún artículo por ahí, que él planteaba esta situación de, en un mismo país, si en este mismo país coexisten determinados regímenes procesales y hay un régimen en que me es más favorable, yo tengo el derecho a que se me aplique el mejor derecho de la jurisdicción nacional en donde me encuentro. Entonces podría pretender que se me aplique un derecho adjetivo, un derecho procesal, que sea en mi beneficio. Pero no es algo que los tribunales tienden a aceptar. Generalmente a partir de las reformas procesales se hace un corte, se comienza de ese momento en adelante, y todo lo demás continúa a través de la aplicación del antiguo procedimiento, empieza lo que es la justicia de transición hacia el cambio del nuevo código. ¿Bien? No sé si más o menos... Sí, doctor, ahí, gracias. Glorio. Sí, sí, gracias. Bien, seguimos. A ver. Bueno, juicio previo, ¿no? Estamos, como decíamos, de atrás para adelante. No sé cómo estamos de horario, estamos bien. Ningún habitante de la nación podrá ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Ley anterior al hecho del proceso, ya lo vimos, juicio previo. Bueno, ¿qué es juicio previo? ¿A qué nos referimos con juicio previo? El juicio previo debe ser un proceso anterior y tramitado legalmente. Esto es lo que decíamos que prevé, que va un poco más allá, el Código de la Provincia de Buenos Aires, tramitado según, como es que dice, las disposiciones de este código. Digamos, esa es la forma de tramitación legal. Que ese juicio previo va a tener una finalización a través de lo que es una sentencia definitiva. Es la única forma en la cual culminamos con el juicio previo. Sentencia definitiva que puede terminar en condena o absolución. La Corte nos da, digamos, un criterio para entender lo que es el juicio previo y lo que tiene que resguardarse. Esto es las formas sustanciales relativas a acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por jueces naturales. Ahora vamos a hablar de jueces naturales con otra garantía. Bien, estos son los 4 pilares tentativos con los cuales nos da la Corte para entender lo que es el juicio previo. Ahora bien, bajo este parámetro de juicio previo, con esta base que nos da la Corte, ¿qué es el juicio abreviado? O mejor dicho, ¿el juicio abreviado cumple los parámetros del juicio previo? ¿Qué les parece? Tenemos claro lo que es el juicio abreviado, primero, ¿no? Sí. Bien. ¿Cumplimos con estos parámetros? ¿Qué opinan? Bueno, hay varias posturas. Sí, a ver. No, yo creo que sí, que capaz algunas garantías están un poco más reducidas, pero igualmente el imputado lo consiente.
Bien. Bien. ¿Y el más? Y habría que ver si ese consentimiento está libremente otorgado o no condicionado. Bien. Vayámonos del consentimiento, ¿no? Supongamos que el consentimiento está. Porque, a ver, hay que tener en cuenta el tema del consentimiento. Vamos a poner un ejemplo muy burdo también, pero yo consiento a que me hagan un juicio por duelo, como era la norma antigua histórica, en donde si yo gano el duelo, significa que Dios está de mi lado y Dios me da la condición de inocente. Y tengo el consentimiento para hacerlo así. O yo doy mi consentimiento para que utilicen un sistema que se utilizaba en el proceso incognitivo, que es que me torturen, a ver si con la tortura yo me declaro culpable. Y si no me declaro culpable con la tortura, es porque soy inocente. Digamos, si yo le pongo estos ejemplos, que ya son mucho más burdos, ahí me van a decir, no, el consentimiento no tiene nada que ver. Digamos, no es una cuestión exclusivamente de consentimiento. Son ejemplos muy burdos, nada más. Pero Tampoco cumple con la contradicción. ¿Cómo? Perdón, que tampoco cumple con la contradicción, porque terminan resolviendo con las constancias de la investigación y encima. En el juicio previo, en el juicio abreviado. En el juicio abreviado, claro, y Bien. no se somete al contralor del juicio Bien. oral. Bien. Bueno, para resumir, hay alguna postura que plantea alguna de estas cuestiones en el juicio abreviado, plantea la idea de que el juicio abreviado muchas veces también hay que ver lo que es el instituto por un lado y lo que es la forma en que se utiliza por otro. Y eso también hay que tenerlo muy en claro, y la forma que se utiliza luego en la práctica, cuando una persona está en prisión preventiva, cuando una persona no está en prisión preventiva. También esas cosas hay que tenerlas en cuenta, hay que pensarlas cómo se dan en la realidad y no solamente quedarnos con la teoría y con cómo está previsto. Quienes están en contra, quienes postulan a veces la inconstitucionalidad, una de las cosas que plantean es esto: no se da efectivamente un proceso de contradicción como exige la Constitución, no se da este juicio previo que exige la Constitución. Muchas veces se utiliza de manera extorsiva para o arreglás 4 años o te voy a pedir 15 en el juicio, y andás a ver que quizás el juicio es en 2 años, entonces te estás con prisión preventiva, vas a continuar en prisión preventiva. Esa hay alguna posición, quizás soy ya un poco minoritaria, que plantea estas objeciones al juicio abreviado. Pues hay otra postura ya mayoritaria, y que ha sido el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que ha ratificado la constitucionalidad. Y también, principalmente porque se cumple con estas cuestiones que nos da la Corte Nacional. Existe una acusación en el juicio abreviado, existe una defensa, porque la defensa pudo haber intervenido o la defensa no desea intervenir, ahí es donde entra quizás en juego el consentimiento o la voluntad del imputado. Existe prueba. ¿Por qué? ¿Por qué existe prueba? Porque necesariamente el juez va a analizar la prueba de la instrucción, de la investigación penal, pero la tiene que analizar, y podría, llegado el caso, por más que haya un acuerdo de partes, por más que el imputado haya reconocido o no, podría considerar que no hay prueba suficiente, y no necesariamente tiene que terminar una condena. Es un caso muy excepcional, generalmente no suele pasar en la práctica, pero puede pasar, podría pasar y está legalmente previsto. Y también la otra cuestión que se tiene en cuenta, a veces, y esto es cierto para ir un poco más a la práctica, es que el juicio abreviado es un procedimiento necesario. Digamos, termina siendo un procedimiento necesario en el día a día, porque el sistema no alcanza a abarcar todos los casos que ingresan para llevarlos adelante a través de un juicio oral, público, y si queremos por jurados, como describe la Constitución. Cualquier sistema explotaría en caso de tramitarse, de intentar abarcar todos estos casos, y no daría abasto. Entonces existen las salidas alternativas: suspensión de juicio previo, conciliación, o esta forma de llevar adelante el proceso a través de un juicio abreviado. Bien, entonces hoy en día ya es casi un criterio unánime, más allá de algunas objeciones que todavía se hagan sobre la constitucionalidad del juicio abreviado.
Bien, seguimos con la idea de juicio previo. Ejecutabilidad de la sentencia versus firmeza de la sentencia. Bien. ¿A qué nos referimos con esto? Ha existido, históricamente, quizás mayormente en algunos tribunales nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, esta distinción, se hacía esta distinción entre cuándo es ejecutable la sentencia y cuándo se encuentra firme la sentencia. ¿Qué es lo que decían algunos de estos tribunales? Es que al momento en el cual es rechazado el recurso extraordinario federal, la última vía recursiva formal, si queremos llamarlo de alguna manera, para revisión de una sentencia condenatoria, esa sentencia se tornaba inejecutable, aunque aún no se encontraba firme porque la parte tenía la posibilidad de ir a la Corte de manera directa a través de un recurso de queja ante el máximo tribunal. Entonces hacía esta distinción, al finalizar la vía formal recursiva, se podía ejecutar la sentencia. Otro criterio, si queremos más del lado de las garantías, de lo que veníamos hablando hoy, era, no, aún queda una vía, sea extraordinaria, de revisión. Entonces, hasta que no se agote esa vía de revisión, no se puede ejecutar la sentencia. Bien. Esta discusión, que se da principalmente, como les decía, en algunos tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, quedó zancada definitivamente en el nuevo Código Procesal Penal Federal, que ya se encuentra sancionado, que aún no se encuentra vigente, por lo menos en nuestra jurisdicción, se encuentra vigente en algunas jurisdicciones del norte del país, en donde declara que solo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes. Es decir, ya no hay distinción entre ejecutabilidad o firmeza, sino que ahora, en vez de un versus, es un igual. La ejecutabilidad de la sentencia se da cuando la sentencia esté firme. Y se acabó esta discusión. Tiene que terminarse la última vía recursiva existente, sea una vía extraordinaria o no. Seguimos con la idea de el desarmar el artículo 18 de la Constitución. Ningún habitante de la nación podrá ser penado. Tiene que ver con lo último que veníamos hablando recién, de la ejecutabilidad o no de la pena. ¿Y a qué vamos con esta cuestión de penado? Hasta que no termine el juicio previo, con, como decíamos recién, una sentencia firme, no se materializa la pena. Entonces, ¿qué implica ello? Que si en caso de existir una medida cautelar de detención, por ejemplo, se mantiene el carácter de medida justamente de medida cautelar. Y por eso todas sus características. Algunas de esas ya las vimos cuando estuvimos trabajando las audiencias de excarcelación, las audiencias de medida cautelar, como la proporcionalidad, la existencia de riesgos procesales. Las medidas cautelares tienen también la condición de ser revisables, son revisables constantemente. Las penas quizás en principio no, se impone una pena y se debe cumplir. En cambio, las medidas cautelares constantemente podemos estar revisando, solicitando la revisión de si se mantienen los elementos que ameritaron su dictado, y también pueden ser limitadas en el tiempo. Pueden ponerse una medida cautelar limitada. Alguna de las cosas que veíamos cuando vimos las clases prácticas, puede cambiar estas condiciones según el estado del proceso en el que estemos. Si se dictó una sentencia, se realizó el juicio oral y se dictó una sentencia condenatoria, muy difícilmente se mantengan los peligros procesales de entorpecimiento del proceso, porque el proceso, o la parte central del proceso, que es el juicio oral, ya está finalizada. Quizás haya otros riesgos procesales. Pero bueno, ¿a dónde vamos en este caso? En que hasta el momento que la sentencia esté firme, como vimos antes, se mantiene el carácter de la medida cautelar y todas las consecuencias que ello implica. Y ahora, para ir terminando con el principio, la primera parte del artículo 18, arranca con la expresión ningún habitante de la nación, en el artículo 18. Ningún habitante de la nación podrá ser penado, etcétera, etcétera. Entonces, les pregunto, ¿cuál es la situación de los extranjeros, quizás los extranjeros que están de paso en el país? ¿Resulta aplicable la garantía del artículo 18? ¿O al hablar de los habitantes de la nación los excluye? Los incluye. Los incluye. ¿Por qué?
Porque el término es habitante, no ciudadano. Bien. Bueno, como les decía, acá nos vamos al fallo de 1885, donde se discutía la cuestión, fallo de la Corte. Y también esto lo relacionamos con el artículo 20 de la Constitución. Los extranjeros gozan en el territorio todos los derechos civiles del ciudadano, los mismos derechos, no hay distinción. Y en un caso, bueno, esta cuestión, para que veamos que quizás incluso la podemos pensar como, bueno, a ver si se discute, se puede llegar a discutir, ¿no? Llegó a la Corte esta situación, y la Corte tuvo que expedirse y tuvo que resolver que efectivamente, y con toda razón, como recién decían, claramente por ser extranjero no es que no les es aplicable esta garantía y no debe ser condenado sin un juicio previo en caso de cometer algún delito. También resulta aplicable a los extranjeros. Pero pensemos que la Corte se llegó a expedir sobre este tema, hasta dónde ha llegado la discusión. Bueno, bien, vamos con esta parte del artículo 18. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Si no, seguimos. Vamos a seguir con otras de las garantías que también están en el artículo 18. Artículo 18 de la Constitución Nacional. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, lo que vimos recién, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Segunda parte del artículo de la Constitución. Acá nos da la garantía que conocemos generalmente como la garantía del juez natural, que lo veíamos hoy en algunos de los fallos de la Corte. Artículo 18, decíamos recién, también está en el artículo 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, como vemos, más circunscripto, bien circunscrito a lo que es la legislación provincial. ¿Y qué es lo que prevé esta norma? Prevé un doble encalce de la garantía. Por un lado, lo que es la imposibilidad de ser juzgado por comisiones especiales, es decir, que se forme un tribunal, una comisión, un grupo, como queramos llamar, al efecto de juzgar determinada situación. Y la segunda, el segundo alcance de la garantía es la imposibilidad de que el caso le sea sacado al juez que ya ha sido designado, al juez natural, digamos. Obviamente todas estas cuestiones también están fundadas en lo que es la norma procesal. Si yo recuso a un juez, obviamente, ese trámite de recusación se va a modificar el juez, pero ello no implica obligación al juez natural porque ese trámite se da de acuerdo al procedimiento reglado en cómo debe ser ese proceso penal. Bien. Entonces lo que tenemos que tener presente primero es que tenemos que partir de la existencia de los órganos judiciales que están preestablecidos en forma permanente por la ley. Con esto vamos a las comisiones especiales. Existe un órgano judicial preestablecido y ese es el que va a ser el juez encargado del juzgamiento. Como decíamos recién, doble encalce de la garantía. Y acá tenemos una interpretación de la Corte, dejo para que lo lean, después igual les voy a pasar el PowerPoint, así que no es necesario, perdón que no se los dije antes, no es necesario que tomen nota, o después se los mando. Lo que se busca con esta garantía es la justicia imparcial, principalmente. Que ese juez, ya sea porque fue creado y fue puesto en ese al efecto, o porque existe la posibilidad de que al juez le saquen esa causa, ve afectada su imparcialidad. Y que el juez pueda actuar de manera libre, de manera imparcial, en su función. Entonces ahí es donde se aplica esta garantía, a dónde apunta la aplicación de esta garantía. Y ahora, pensando en esta cuestión del juez natural, vamos a ver así por arriba dos cuestiones. Una es el juicio por jurados y otra es el sistema de colegio de jueces. El juicio por jurados, por ejemplo, una cuestión que se ha dado incluso, y ha habido fallos al respecto, previo a la sanción, como
como saben, hoy en la Provincia de Buenos Aires ya se encuentra sancionada la ley de juicios por jurados, ley 14.543, pero previa sanción existió planteos vinculados a que una persona quería ser juzgada por juicio por jurados. ¿Con qué fundamento? El fundamento era el artículo 118 de la Constitución Nacional, donde provee que los casos criminales serán juzgados a partir de jurados, y el artículo 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que establece que los habitantes de la provincia tienen los mismos derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. Bien, entonces, ha existido, por ejemplo, un fallo en este aspecto, el caso Grassi. El caso Grassi se resolvió en este sentido, fallo 2004 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde se había pedido este planteo, de ser juzgado por juicios por jurados. ¿Y qué es lo que resolvió en ese momento la Corte? Bueno, que el juicio por jurados, como venía resolviendo históricamente la Corte también nacional, si bien estaba previsto en la Constitución, dependía de una ley que lo reglamente. No podía ser aplicado sin la existencia de esa ley. Y recién se volvía operativa esa garantía constitucional una vez que el Estado legisle la forma en la cual se va a aplicar. Hoy en día esta discusión quedó completamente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en desuso. Ha habido, si no me equivoco, hace poco algún planteo, por ahí mediáticamente lo han escuchado, en el caso Chocobar, juzgado por la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no tiene legislado el juicio por jurados, y el defensor había pedido que se aplique esta forma del proceso, fundado justamente en el artículo 118 de la Constitución, lo cual, como les venía diciendo, fue rechazado bajo este criterio. Todavía no existe una ley en esa jurisdicción que operativice esta garantía. En el juicio por jurado, el juez natural se conforma justamente del jurado, el jurado que es conformado al efecto. En este caso no estamos hablando de una comisión especial. ¿Por qué? Porque ese jurado está conformado según el procedimiento legal que reglamenta la conformación del jurado. Siempre el jurado va a ser distinto, y siempre el jurado no va a ser el mismo juez, el juez del Tribunal Oral 1, sino van a ser distintas personas. El problema se daría, y la violación a la garantía del juez natural se daría, si es que se conforma de manera irregular el jurado, tras de un procedimiento no reglado, o si, por ejemplo, se excluyen a personas del jurado sin la debida fundamentación. Pero una vez que quede formado el jurado, ya vamos a ver específicamente este tema, con los 6 jurados tribunales, los 12 jurados titulares y los 6 jurados suplentes, que pasan a través del proceso de elección, ese órgano es lo que constituye el juez natural de ese juicio por jurados en concreto que se va a llevar a cabo. Esos 12 jurados titulares y 6 jurados suplentes. En el caso del colegio de jueces, no sé si han escuchado esta forma de organización del Poder Judicial. Hoy en día lo que se encuentra vigente en Chubut, si no me equivoco, en Tucumán hace poco hicieron una reforma, y hace bastante creo que está en Neuquén también. Es un sistema de organización del Poder Judicial que es horizontal vertical. No tenemos instancias, y vamos subiendo a través de las instancias, juez de primera instancia, segunda instancia, casación, corte, sino que se separa en esta forma de organización judicial la función administrativa de la función judicial, completamente. No existen los juzgados como los conocemos hoy en día, con un juez a cargo y una planta de empleados a su cargo, sino que existe una oficina judicial, a cargo de un administrador, que esa persona ni siquiera es necesario que sea abogado quizás, que se encarga de toda la cuestión administrativa y, si queremos llamarle, burocrática. Organización de las agendas, citación de los testigos, cuestiones tecnológicas, cuestiones del personal, etcétera, etcétera. Toda la cuestión que no tiene que ver con la función judicial propiamente dicha, que es resolver casos penales. Y los jueces se encargan únicamente de esto, de resolver casos principalmente en audiencias. ¿Y cómo funciona? Los jueces están nucleados en lo que se denomina colegio de jueces, que puede haber quizás 1, 2 o más por la jurisdicción, colegio número 1 y colegio número 2.
El colegio número 1 está compuesto por 5, 10, 15, X cantidad de jueces. Esos jueces día, semana a semana, periódicamente, van recibiendo audiencias, y van recibiendo las partes en audiencias. Y son jueces con distintas funciones. Hoy en día, un juez le puede tocar hacer función de garante porque tiene un pedido de allanamiento y tiene que resolver en audiencia ese pedido de allanamiento. Ese mismo juez, en 2 días, puede tener la función de estar en un umbral junto con otros 2 jueces. Y otro día puede llegar a hacer la función de revisión de la decisión de otro juez. Por eso digo que es sistema vertical, sino horizontal, digamos. El doble conforme lo que sí que es que la decisión sea revisada por otro órgano judicial. No necesariamente ese órgano tiene que ser superior como lo conocemos hoy en día. Es una forma de organización bastante moderna, a mi criterio, poco que conozco estos sistemas, más efectiva. No solo por el tema de la oralidad, que todo se resuelve de forma oral, sino también por esta distinción de las funciones, de la cuestión burocrática, cuestión de a cargo del personal, a la cuestión de la resolución de casos penales. Los jueces están preparados para resolver casos penales, para aplicar la ley penal o no aplicarla, pero no quizás para resolver si un empleado necesita un ascenso o no, si hay que ponerle una porque realizó algo, o cuánto presupuesto tiene el juzgado para gastar en papel, para gastar en impresoras o para gastar en insumos. Entonces, que yo, por lo menos mi posición personal, es que esas cuestiones hacen que este sistema sea mucho más efectivo. Habría que verlo a medida que se vaya desarrollando más en el tiempo, a ver cómo es que continúa. Bien, pero bueno, esto para ver 2 situaciones concretas. Bueno, y en estos casos, perdón, me fui un poco del tema, el juez natural, quien opera como juez natural, lo que opera como juez natural es el colegio. El colegio de jueces número 1, el colegio de jueces número 3. Los jueces que componen ese colegio de jueces es quienes dan, digamos, sustento a la garantía del juez natural. Y ahí es donde no pueden entrar estas cuestiones de sacar del caso al juez, formar una comisión especial. Bien, no es el juez como persona, sino la institución es lo que se protege. Principio de inocencia. Artículo 11 de la Declaración... acá estamos. Artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 11. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se suma su inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad. Quédense con esto, que ahora lo vamos a discutir un poco más. Artículo 8.2. Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Lo mismo, presunción de inocencia. Artículo 1 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Nadie podrá ser considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal. Y artículo 3 del Código Procesal Penal Federal, del nuevo Código Procesal Penal, nadie puede ser considerado ni tratado como culpable hasta tanto una sentencia firme, dictada en base a prueba legítimamente obtenida, desvirtúe el estado jurídico de inocencia del que goza persona. Ven cómo hay sutiles variaciones en la forma de legislar el principio de inocencia en las distintas convenciones internacionales de derechos humanos, los distintos códigos procesales de nuestro país. En base a estas distintas formas de legislar, lo que yo les pregunto a ver qué opinan. Este principio de inocencia lo que nos plantea, ¿es una presunción de inocencia o es un estado de inocencia? ¿O les parece que estas 2 cuestiones es exactamente lo mismo? ¿Qué les parece? Porque, por ejemplo, los tratados internacionales, los 2, como vimos recién, Declaración de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, todas hablan de presuma su inocencia, que se presuma su inocencia. Ahora bien, no lo digo yo coincido, pero por ejemplo el profesor Schiavo, es uno de los que dice, Nicolás Schiavo, que en realidad no tenemos que hablar de una presunción, sino de un estado de inocencia. Porque el proceso se atraviesa a través de una presunción, pero de culpabilidad.
no inocencia. Yo soy inocente. Todos nosotros somos inocentes. Hasta tanto una sentencia no lo declare una sentencia firme, pasar a autoridad de cosa juzgada a través de un juicio previo legalmente llevado adelante, declare lo contrario. Entonces, el proceso va avanzando a través de esta presunción de culpabilidad, que a través de los distintos estándares para avanzar en el proceso penal, quizás cada vez va siendo más elevada. Existe un determinado nivel de presunción de culpabilidad para tomarle declaración a una persona para imputarle un hecho. Existe un nivel quizás un poco más avanzado para que esa persona sea llevada a juicio oral, y así existe un nivel ya mucho más avanzado para que esa persona sea condenada en juicio oral. Pero todo nos estamos moviendo a través de una presunción de culpabilidad. Y esa presunción de culpabilidad se termina con una sentencia que esté firme, que la persona ya ha sido declarada culpable, y se destruye este estado de inocencia que todos nosotros tenemos todo el tiempo, y pasamos ya, en ese caso sí, a un estado de culpabilidad. Es una distinción, quizás algunos puedan considerar que es meramente de palabras, que es meramente sobre el vocabulario, pero creo que cada una de las palabras dice más de lo que en principio solamente nos parece. Como vemos, el Código Procesal Penal Federal, que es una norma mucho más avanzada, mucho más moderna, recientemente sancionada, ya habla que nadie puede ser considerado ni tratado como culpable en base a pruebas, hasta alguna sentencia en base a pruebas legítimamente obtenidas, desvirtúe el estado jurídico de inocencia. Entonces, acá ya, en este nuevo código, que es mucho más moderno, ya vamos con la idea de estado de inocencia, y no la clásica idea de presunción de inocencia. Bien, esto para que por ahí quede clara la diferencia. Quizás no lo consideran así. Yo les digo mi posición, la posición de gente que sabe muchísimo más que yo. Después cada uno sacará sus propias conclusiones, porque, a ver, la otra discusión que se puede dar es, los tratados internacionales no hablan de eso, hablan de presunción. Entonces, normativamente me puedo quedar con lo que rigen los tratados internacionales, y es posible seguir usando el vocablo de presunción, pero bueno, son discusiones que se pueden dar. Y otra cuestión derivada del principio de inocencia es la carga de la prueba. ¿Y esto qué significa? La carga de la prueba. Que el Estado, representado por los fiscales, o en su caso los acusadores particulares, son los que deben impulsar esa acusación y deben traer las pruebas para destruir ese estado jurídico de inocencia. Yo, defensa, yo imputado, tranquilamente me podría quedar con los brazos cruzados, no hacer nada durante todo el proceso, igualmente me pueden declarar inocente, porque esa carga de la prueba rige en la contraparte. Ya vamos a ver cuando trabajemos principalmente técnica de litigación, que esto no es lo más conveniente. Digamos, una defensa pasiva no es lo que estratégicamente más puede servir a una posición, por más que legalmente podamos hacerlo. Pero ya cuando entramos con cuestiones de persuasión, de convencer, ya vamos a ver cómo no es la idea más simple, la idea más recomendada quedarnos descansando en la carga de la prueba de la contraparte, sino producir prueba, dar versiones de los hechos y trabajar con una defensa activa. Pero bueno, este principio de la carga de la prueba de la acusación, se deriva justamente del principio de inocencia. Como yo soy inocente, yo tengo el estado jurídico de inocencia, vos fiscal, vos acusador privado, tenés que venir y destruir este estado de inocencia. Vos tenés la obligación de traer los elementos que logren esa situación. ¿Sí? Y para terminar, una última mención un poco más rápido, ya después vamos a trabajar con otros principios. El principio de favor rei. Favor rei, yo no soy muy partidario de las expresiones en latín, pero en caso de duda, estarse a la posición más favorable al imputado. Básicamente esa sería la traducción más criolla. Y se deriva del principio de inocencia, que veníamos hablando recién, y del principio pro persona, o el principio de lo que se conocía, que hoy se está
actualmente trabajando o hablando del principio pro persona, lo que era el principio pro homine, que siempre debemos dar a la interpretación, cuando estemos hablando de restricción de derechos, cuando sea en contra de los derechos, a la interpretación más restrictiva, y cuando se reconozcan derechos, a la interpretación más amplia. Entonces, bajo estas condiciones, es que surge este principio favor rei, que en caso de duda debe estarse en favor del imputado, y lo tenemos expresamente previsto en el artículo 1 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esto más que nada un panorama general de algunos de los principios constitucionales que tienen relevancia en el proceso penal. Ya vamos a trabajar otros en concreto, como es la inviolabilidad del domicilio, como es la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, y eso, como les decía, lo vamos a trabajar con fallos de la Corte clásicos, donde yo después igual les voy a decir para cuándo va a ser la actividad, se los voy a subir al campus los fallos, y la distinción de grupos, para ver qué grupo va a tener que trabajar cada fallo. Pero ya les voy adelantando, la idea es que si bien se haga por grupos, lo pueden hacer en grupos, pero que cada uno lea y analice el fallo, cada una, para hacer una exposición en común, una discusión en común. El grupo que le toque X fallo va a venir, nos va a contar a todos cuáles son los principales problemas de ese fallo, cuál fue el recorrido, estas son las cosas a tener en cuenta. Después le vamos a mandar una guía para lectura de fallos de la Corte. El recorrido que tuvo el fallo, digamos que tuvo esa causa en las distintas instancias, si es que surge el fallo, cómo fue la decisión de primera instancia, cómo fue la Cámara, cómo fue la Corte, qué fue lo que entró a trabar la cola, el dictamen del procurador, si es que se hace referencia, cuáles fueron los requisitos de admisibilidad que evaluó la Corte para admitir o no el recurso, cuáles fueron los argumentos de fondo de la mayoría para confirmar o no, y también las disidencias. Y esto también como una cuestión de recomendación, sobre todo en fallos clásicos, por ahí fallos un poco viejos, que muchos igual aún siguen vigentes. Muchas veces las disidencias, hay muchos fallos, sobre todo son muy conocidas las disidencias de Petracci en su momento, luego terminaron conformando mayoría, a partir de cambios de criterios jurisprudenciales o cambios de la Corte. Entonces también la disidencia, vamos a trabajar alguna que otra cuestión, a ver qué es lo que valoraban, cuál es la diferencia y cómo quizás ese criterio cambió o no más adelante. Así que esa va a ser la modalidad con la cual vamos a seguir trabajando en las garantías constitucionales en las próximas clases. No sé cuándo, no tengo claro ahora cuándo va a ser la próxima clase que estoy yo, así que yo después les aviso por el campus y les mando un mensaje al grupo cuando esté cargada la actividad. Voy a intentar que sea con tiempo, así tienen tiempo justamente de poder trabajarlo tranquilos. ¿Bien? Si no hay ninguna duda, alguna pregunta me dicen, y si no, bueno, terminamos por hoy. Esperen que dejo de compartir pantalla, después les voy a mandar cuando cargue la actividad el PowerPoint, así lo tienen. Y bueno, y nos veremos en la próxima clase entonces. Muchas gracias por participar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.